El valle estaba en silencio, pero no era un silencio de paz. Era un silencio pesado, tenso, como si el aire mismo tuviera miedo. Dos ejércitos se enfrentaban a lo lejos. De un lado, los hombres de Israel, cansados, nerviosos, derrotados antes de luchar. Del otro, los filisteos, confiados, esperando el espectáculo de cada día. Y entonces, ocurrió. Un estruendo rompió el valle. No fue un trueno, no fue un terremoto, fue el sonido de unos pasos, lentos, pesados, implacables, y apareció él, Goliat. Su armadura brillaba bajo el sol como si estuviera hecha de fuego. Su lanza parecía un árbol arrancado de raíz, y su voz no hablaba, aplastaba. Elijan a un hombre y que baje a pelear conmigo, rugió. El eco recorrió las montañas, y también los corazones. Nadie se movió. Los soldados bajaron la mirada. Algunos apretaban sus espadas, pero sus manos temblaban. Otros retrocedían sin darse cuenta. No era solo un gigante. Era el miedo hecho carne. Día tras día la misma escena. El mismo desafío. La misma derrota, sin pelear, porque todos veían lo mismo. Su tamaño, su fuerza, lo imposible de vencerlo. Pero ese día, alguien estaba a punto de llegar. Alguien que no venía entrenado para la guerra, ni preparado para enfrentar gigantes. Alguien que vería lo que nadie más podía ver. Y cuando sus ojos se posaran sobre el gigante, todo cambiaría. Porque no todos miran igual. Y a veces una mirada diferente puede cambiar la historia entera. El sol comenzaba a subir, y con él el mismo miedo de siempre. Los soldados ya sabían lo que venía. Miraban hacia el campamento enemigo, esperando que el gigante saliera otra vez. Y salió. Goliat avanzó con la misma seguridad como si la victoria ya le perteneciera. «¿No hay nadie?», gritó con desprecio. «¿Eso es todo lo que tienen?». El silencio respondió otra vez. Pero ese día, algo era diferente. Entre las filas alguien caminaba sin miedo. No llevaba armadura, no tenía espada, no parecía un guerrero. Era solo un joven, con ropa sencilla y un encargo en sus manos: pan, queso y un mensaje de casa. Era David. Había llegado para ver a sus hermanos, no para ver una guerra. Pero cuando escuchó la voz del gigante, se detuvo, frunció el ceño, miró a los soldados, luego al gigante, luego otra vez a los soldados. Algo no encajaba. «¿Quién es ese?», preguntó confundido. Un soldado, sin apartar la vista del suelo, respondió: «Ese es Goliat». David volvió a mirar al gigante. Lo observó con atención, pero no con miedo, no con temor, sino con algo extraño, como si estuviera viendo algo que los demás no podían ver. «¿Y por qué nadie hace nada?», insistió. El soldado soltó una risa amarga. «Porque no se puede hacer nada». Pero David no respondió. Sus ojos seguían fijos en el gigante, pero su mente estaba en otro lugar, porque mientras todos veían un final seguro, él comenzaba a ver otra historia. Una historia donde el gigante no ganaba, una historia donde el miedo no tenía la última palabra. Y sin saberlo, en ese preciso momento, la batalla ya había comenzado dentro de él. La pregunta que incomodó el viento sopló entre las tiendas, pero nadie se movía, solo David. Sus ojos seguían fijos en Goliat, pero ahora había algo más en su mirada. No era curiosidad, no era sorpresa, era indignación. «¿Quién es ese hombre?», preguntó otra vez, esta vez con más fuerza. «¿Quién se cree para desafiar al ejército del Dios vivo?». Las palabras cayeron como una piedra en agua quieta. Algunos soldados lo miraron, otros fruncieron el ceño. Uno incluso negó con la cabeza. «Muchacho», dijo uno con cansancio, «no entiendes. Ese no es cualquier hombre». David no apartó la mirada. «No», respondió lentamente. «Ustedes no entienden». El ambiente cambió. Esa frase incomodó, porque mientras todos hablaban del tamaño del gigante, David hablaba de algo que nadie había mencionado: Dios. Uno de sus hermanos, molesto, se acercó rápidamente. «¿Qué haces aquí?», le dijo en voz baja pero dura. «¿Viniste a ver el espectáculo?». «Conozco tu orgullo. Siempre quieres llamar la atención». Pero David no reaccionó con enojo. Sus ojos seguían puestos en el gigante. «No es orgullo», dijo con calma. «Es fe, silencio». Esa palabra pesó más que la armadura de cualquier soldado, porque nadie hablaba de fe ahí, solo de miedo, solo de derrota. Pero David estaba viendo otra cosa. No veía un gigante imposible. Veía a alguien que se había levantado contra Dios. Y en su corazón
Eso ya tenía un final escrito, aunque nadie más pudiera verlo, aunque nadie más lo creyera, aunque todos pensaran que estaba loco, porque a veces la fe no tiene sentido para los que viven con miedo. Y ese día, la fe de un joven estaba empezando a incomodar a todo un ejército. Lo que otros no podían ver, el murmullo empezó a correr entre los soldados. Está loco. No sabe lo que dice. Es solo un muchacho. Pero David no escuchaba esas voces. O mejor dicho, no les daba autoridad. Sus ojos seguían puestos en Goliat, pero su mente recordaba algo más grande que ese valle, algo que nadie allí había visto. Un león, rugiendo en la oscuridad, una oveja indefensa, a punto de morir. Y él, corriendo sin pensarlo. Sus manos temblaban, pero no retrocedieron. Su corazón latía fuerte, pero no huyó. Y Dios estuvo con él. Luego, un oso, más grande, más fuerte, más peligroso. Y aún así, cayó. David parpadeó, volviendo al presente. El gigante seguía allí, imponente, intimidante, pero en su interior algo ya no cuadraba. Ya he visto esto antes, susurró para sí. No era el mismo enemigo, pero sí el mismo Dios. Mientras los demás veían un problema nuevo, David veía una victoria repetida, porque lo que otros llamaban imposible, él lo comparaba con lo que Dios ya había hecho. Uno de los soldados se acercó, confundido. ¿Por qué lo miras así?, lo preguntó. David respondió sin apartar la vista. Porque no lo veo como tú lo ves. Silencio. El soldado tragó saliva. Entonces, ¿cómo lo ves? David respiró profundo y por primera vez sonrió. No con arrogancia, no con locura, sino con una certeza que nadie podía entender. Yo no veo su tamaño. Yo veo hasta dónde va a caer. El viento volvió a soplar, pero esta vez algo había cambiado. Porque cuando alguien empieza a ver con fe, el final de la historia deja de ser incierto. El paso que nadie se atrevía a dar el valle parecía contener la respiración. Las palabras de David no habían pasado desapercibidas. Se esparcieron entre los soldados como fuego en hierba seca. Dice que lo enfrentará, que no le tiene miedo, que Dios está con él. Algunos se burlaban. Otros comenzaban a preguntarse si era posible. Pero mientras todos hablaban, Goliat volvió a rugir. ¡Nadie! Su voz sacudió el suelo. ¿Así que este es el pueblo de Israel? El eco golpeó una vez más los corazones. Y otra vez. Nadie se movió. Nadie, excepto uno. David dio un paso al frente. Uno solo. Pero en ese paso había más valor que en todo un ejército. Un soldado lo sujetó del brazo. ¿Qué haces?, susurró con desesperación. Te va a matar. David lo miró, sin miedo. No, respondió con calma. No hoy. El soldado soltó su brazo lentamente, como si no entendiera lo que estaba pasando. Porque ese paso no era normal, no era lógico, no tenía sentido humano. Pero tenía algo que nadie más tenía en ese momento. Convicción. David comenzó a avanzar, paso a paso, sin armadura, sin espada, sin la aprobación de nadie, solo con una certeza ardiendo en su interior. Desde lo alto, algunos comenzaron a gritar: «Detente, regresa, no sabes lo que haces». Pero él no se detuvo, porque cuando sabes quién está contigo, ya no necesitas que otros entiendan lo que estás haciendo. Goliat lo vio, primero con sorpresa, luego con burla. Una carcajada profunda salió de su pecho. «¿Esto es lo que me envían?», dijo, despreciando. «¿Un niño?». David no respondió. Siguió caminando, acortando la distancia, acercándose al momento que todos evitaban, porque mientras todos retrocedían, él avanzaba directo hacia su destino. Y en ese instante, todo el valle entendió algo aterrador. Esta vez sí habría pelea. La batalla antes de la batalla, el viento se detuvo. El valle entero quedó en silencio mientras David avanzaba, y Goliat lo observaba con una mezcla de burla y desprecio. Cada paso del joven resonaba más fuerte que los gritos del gigante, porque no era solo una caminata, era una declaración. Goliat inclinó la cabeza mirándolo de arriba abajo. «¿Soy yo un perro para que vengas a mí con palos?», escupió con furia. «Ven aquí, y daré tu carne a las aves del cielo». Las palabras eran pesadas, amenazantes, diseñadas para romper el alma. Pero David no se detuvo, no bajó la mirada, no aceleró el paso, no dudó, porque la verdadera batalla no estaba en el campo, estaba en la mente. Y esa batalla, David ya la había ganado. Se detuvo por primera vez, levantó la vista y habló. Su voz no era la más fuerte, pero sí la más firme.
Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. El valle entero escuchó. Los soldados contuvieron el aliento. Incluso el gigante dejó de moverse. Pero yo vengo contra ti en el nombre del Dios de los ejércitos. El ambiente cambió. No se veía, pero se sentía, como si algo invisible hubiera descendido en ese momento. A quien tú has desafiado. Silencio total. Ya no era un joven hablando. Era una fe hablando a través de él. David dio un paso más, uno decisivo. Hoy, continuó, el Señor te entregará en mis manos. Las palabras parecían imposibles, pero salían con una seguridad que nadie podía ignorar. Porque cuando alguien habla desde la fe verdadera, no suena a locura, suena a destino. Goliat apretó los dientes. Su burla desapareció. Ahora había enojo. Y por primera vez, una chispa de algo más. Algo que no conocía bien, pero que comenzaba a sentirse incómodo. Porque el gigante estaba descubriendo algo peligroso. Este no era un enemigo común. Y justo en ese instante, la batalla dejó de ser desigual y se volvió inevitable. Cuando la fe corre hacia el miedo, el silencio se rompió de golpe. Goliat rugió con furia y comenzó a avanzar. Esta vez no era un desafío. No eran palabras. Era el inicio del fin, o eso creía él. Sus pasos hacían temblar la tierra. Su armadura chocaba como truenos. Su sombra se extendía, cubriéndolo todo. Los soldados de Israel retrocedieron instintivamente. Algunos cerraron los ojos, otros no podían mirar, porque lo que venía parecía inevitable. Pero en medio de ese momento, algo inesperado ocurrió. David corrió, no retrocedió, no dudó, no esperó. Corrió directo hacia el gigante. Un suspiro colectivo se escapó del ejército. «Está loco», gritó alguien, pero no era locura. Era fe en movimiento. David metió la mano en su bolsa, sacó una piedra. Solo una, no 5, no 2, una. La colocó en su honda mientras corría, sin apartar la vista del gigante. Todo parecía ir más lento. El viento, los pasos, los latidos. Goliat levantó su lanza, listo para destruirlo, seguro de su victoria. Pero David no estaba viendo una lanza, no estaba viendo una armadura, no estaba viendo un gigante. Estaba viendo el momento donde Dios iba a intervenir. Giró la honda, una vez, 2 veces, 3 veces. El sonido cortaba el aire. El valle entero contenía la respiración. Y justo cuando el gigante levantó su arma para atacar, David soltó la piedra. Y en ese instante, todo cambió. El momento que detuvo el tiempo, la piedra salió disparada. No era grande, no brillaba, no parecía especial, pero iba cargada con algo invisible. Fe. El aire se partió en 2 mientras avanzaba. El sonido fue seco, preciso, inevitable. Goliat apenas tuvo tiempo de reaccionar. Sus ojos se abrieron. Su cuerpo intentó moverse. Pero ya era tarde. La piedra impactó su frente. Un solo golpe. Exacto, silencioso, pero definitivo. Y entonces, el tiempo se detuvo. Por un segundo, nadie respiró. Ni los soldados, ni el viento, ni el valle. El gigante quedó inmóvil, como si el mundo entero estuviera esperando una respuesta. Y luego, sucedió. Su cuerpo comenzó a inclinarse. Lento, pesado, irreversible. La tierra tembló con su caída. Un estruendo sacudió el valle. Y el eco recorrió las montañas como un anuncio eterno. El gigante había caído. Silencio. Pero no era el mismo silencio de antes. Este no tenía miedo, tenía asombro. Los ojos de los soldados se abrieron. Las bocas quedaron entreabiertas. Nadie podía creerlo. ¿Cómo algo tan pequeño derribó algo tan grande? Pero David no celebró, no gritó, no saltó. Simplemente miró, porque él ya lo había visto antes, no con sus ojos, sino en su fe. Lo que para otros fue un milagro inesperado, para él era una promesa cumplida, porque cuando miras diferente, no te sorprende la victoria, la esperas. Y mientras el gigante yacía en el suelo, el valle entero entendió algo que jamás olvidaría. No fue la piedra, no fue la fuerza, no fue la suerte, fue Dios. Y esa verdad acababa de cambiarlo todo. El eco de la victoria del silencio se rompió. Primero fue un murmullo, luego un grito, y en segundos el valle explotó. ¡Cayó! El gigante cayó. Los soldados de Israel no podían creer lo que veían. Algunos se llevaban las manos a la cabeza, otros reían, otros lloraban, porque lo imposible acababa de suceder frente a sus ojos. Goliat,
El invencible yacía en el suelo, inmóvil, derrotado, silenciado para siempre. Y entonces algo cambió dentro del ejército. El miedo desapareció. Ese mismo ejército que temblaba, ahora gritaba con fuerza. Ese mismo pueblo que retrocedía, ahora avanzaba. Porque cuando cae el gigante, también cae el miedo que lo sostenía. ¡A ellos!, gritó un soldado. Y como si despertaran de un largo sueño, todos corrieron hacia adelante. La batalla que antes evitaban, ahora la buscaban, porque la victoria de uno se volvió la fe de todos. Mientras tanto, David seguía de pie frente al gigante caído, pequeño, pero firme, sin armadura, pero lleno de propósito. No había cambiado su tamaño, pero sí había cambiado la historia. Miró alrededor. El caos de la batalla comenzaba, pero en su interior había paz, porque él nunca peleó para demostrar algo, peleó porque sabía quién estaba con él. Y en medio del ruido, los gritos y la persecución, una verdad se levantó más fuerte que todo. No era solo la caída de un gigante, era el nacimiento de una nueva fe, una fe que ahora corría por todo el valle, tocando corazones, despertando valentía, porque lo que comenzó con una mirada diferente, ahora se había convertido en una victoria imposible de ignorar. Y ese día, nadie volvió a ver los problemas de la misma manera. Después de la caída, el ruido de la batalla comenzó a alejarse. Los filisteos huían. Israel avanzaba con fuerza. Pero en medio de todo eso, había un lugar en el valle donde el tiempo parecía haberse detenido. Ahí estaba él, David, de pie frente al cuerpo de Goliat. El gigante ya no imponía miedo, ya no gritaba, ya no desafiaba. Ahora, solo era un recuerdo de lo que parecía imposible. David lo miró en silencio, no con orgullo, no con arrogancia, sino con entendimiento, como quien acaba de presenciar algo mucho más grande que una victoria. El viento volvió a soplar suavemente, y por primera vez, el valle se sintió ligero, como si una carga invisible hubiera sido quitada. Un soldado se acercó lentamente. Era el mismo que antes había dudado, el mismo que había dicho, no se puede. Lo miró, todavía sorprendido. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó. David no respondió de inmediato. Bajó la mirada por un momento, y luego volvió a levantarla. Yo no lo hice, dijo con calma. Silencio. El soldado frunció el ceño. Entonces, ¿quién? David miró al cielo. Una leve sonrisa apareció en su rostro. Dios. Esa palabra volvió a caer, pero esta vez no incomodó. Esta vez transformó, porque ahora tenía sentido. Ahora encajaba, ahora explicaba lo inexplicable. El soldado bajó la cabeza, no por miedo, sino por respeto. Y en ese momento entendió algo que nunca olvidaría. No era cuestión de fuerza, era cuestión de fe. David dio un paso atrás, miró el valle, la batalla, la victoria que apenas comenzaba, porque lo que había pasado allí no terminaba con la caída de un gigante. Era solo el inicio de algo mucho más grande, algo que iba a crecer, a marcar generaciones, a inspirar historias, porque cuando Dios interviene, no solo cambia un momento, cambia destinos. Y ese día, el destino de un joven pastor acababa de comenzar. La nueva mirada del valle ya no era el mismo. Donde antes había miedo, ahora había historia. Donde antes había silencio, ahora había testimonio. Los soldados regresaban, pero no como salieron. Regresaban distintos. Algunos miraban sus manos como si no creyeran lo que habían hecho. Otros hablaban entre sí, repitiendo una y otra vez el mismo momento. ¿Viste cómo cayó? Fue una sola piedra. No puede ser, pero sí era. Y en medio de todos ellos, David caminaba en silencio. No buscaba atención, no levantaba los brazos, no pedía reconocimiento, porque lo que había sucedido no era para su gloria. Era para que todos vieran lo que antes no podían ver. Un grupo de soldados se acercó, ya no con dudas, sino con respeto. «Enséñanos», dijo uno. «¿Cómo lo viste así?» David los miró. Sus ojos ya no estaban en el gigante, sino en ellos. «Ustedes veían su tamaño», respondió con calma. «Yo veía quién estaba conmigo». Silencio. Las palabras eran simples, pero golpeaban fuerte. «Pero era enorme», dijo otro. Era imposible no tener miedo. David asintió lentamente. «Sí, el miedo estaba ahí». Los soldados se miraron entre sí. «Entonces, ¿por qué no huiste?» David respiró profundo y dio una respuesta que cambiaría más que una batalla.
cambiaría mentalidades. Porque entendí algo, dijo. El tamaño del gigante no determina el resultado. La presencia de Dios sí. Nadie habló, pero todos escucharon, porque en ese momento algo cambió dentro de ellos. No afuera, no en el valle, dentro, la manera de ver, la manera de pensar, la manera de enfrentar lo imposible. Y sin darse cuenta, lo que comenzó como una victoria física se estaba convirtiendo en una transformación espiritual. Porque cuando cambias la mirada, cambias tu destino. Y ese día, no solo cayó un gigante, también cayó una forma equivocada de ver la vida. El gigante que quedó dentro del valle quedó atrás, pero lo que pasó allí, no. Los soldados regresaron a sus tiendas, las armas fueron guardadas, las voces poco a poco se apagaron. La noche cayó, silenciosa, profunda, reflexiva. Pero aunque el gigante había muerto, algo seguía vivo, dentro de muchos. El miedo, las dudas, las voces que decían, no puedes, no eres suficiente, es demasiado grande para ti, porque hay gigantes que no se ven, pero se sienten. Y esos son los más difíciles de enfrentar. Un grupo de soldados estaba reunido alrededor de una fogata. Las llamas iluminaban sus rostros, pensativos, serios. Ganamos, dijo uno mirando el fuego, pero no sé si yo hubiera podido hacer lo mismo. Otro bajó la mirada. Yo tampoco. Silencio. Las chispas subían al cielo, como pensamientos que no encontraban respuesta. Y entonces, David apareció, no hizo ruido, no interrumpió, solo se sentó con ellos. Uno de los soldados lo miró fijamente. Dime la verdad, dijo. ¿Nunca tuviste miedo? David no respondió de inmediato, miró el fuego. Las llamas danzaban, como recuerdos. Sí, dijo finalmente, sí tuve miedo. Los soldados se sorprendieron. Entonces, David levantó la mirada. La diferencia no es no tener miedo, silencio total. La diferencia es, ¿a quién escuchas cuando el miedo habla? Las palabras se quedaron flotando en el aire, porque todos sabían lo que era escuchar esas voces, pero nadie había pensado que podían elegir no obedecerlas. Yo decidí escuchar a Dios, continuó David, no al gigante. El fuego crepitó, y en ese momento, algo empezó a romperse dentro de ellos. No afuera, no en el valle, dentro. Las cadenas invisibles, las mentiras, las limitaciones, porque entendieron algo poderoso. El gigante más peligroso no es el que está frente a ti, es el que vive dentro de ti. Y esa noche, sin espadas, sin piedras, sin guerra, comenzó una nueva batalla, una que no se peleaba con manos, sino con fe. El comienzo de una nueva generación, la noche avanzaba, pero algo había cambiado en el aire. Ya no se respiraba miedo, se respiraba decisión. Los soldados, uno a uno, se levantaban del fuego. Sus miradas ya no eran las mismas. Algo dentro de ellos había despertado. Un nuevo pensamiento, una nueva forma de ver. Un soldado joven miró a sus compañeros. Si David pudo, dijo con voz firme, nosotros también podemos. Otro asintió. No se trata de ser fuertes, se trata de confiar. Y poco a poco, las palabras comenzaron a multiplicarse. No eran discursos, eran convicciones, porque una sola victoria había encendido muchas almas. Mientras tanto, David estaba un poco apartado, no buscaba aplausos, no buscaba reconocimiento, solo miraba el cielo. Estrellas, incontables, brillando en la oscuridad, y en su silencio había una conversación, no con los hombres, sino con Dios. Gracias, susurró, no por la victoria, sino por haber estado con Él, porque Él sabía algo que nadie más entendía del todo. No fue Él quien venció al gigante, fue Dios quien le dio la oportunidad de hacerlo. Y esa noche, Dios no solo derrotó a un enemigo, levantó a un hombre que no sería el mismo, y que sin saberlo iba a marcar generaciones. Porque cuando alguien aprende a ver diferente, no solo cambia su vida, cambia la historia de los que vienen detrás. Las llamas se fueron apagando poco a poco, pero dentro de muchos había fuego encendido, un fuego que ya no se podía apagar, un fuego llamado fe. La verdadera victoria, el cielo comenzaba a aclarar. Una nueva mañana se levantaba sobre el valle, como si la creación misma celebrara lo ocurrido. Las montañas, el viento, la luz, todo parecía diferente, más limpio, más ligero, más lleno de propósito. Y en medio de ese amanecer, David caminaba solo. Sus pasos eran tranquilos,
Ya no corría, ya no peleaba, solo caminaba, como alguien que ya no necesita demostrar nada. Pero en su interior, algo permanecía intacto. La misma fe, el mismo corazón, la misma confianza. Mientras caminaba se detuvo un momento. Miró el valle donde todo había pasado, el lugar donde el miedo había dominado y donde la fe había triunfado. Respiró profundo y entonces entendió algo poderoso. La batalla con Goliat no era el final, era solo el comienzo. Porque después de una victoria vienen muchas más pruebas, pero también más fe, más crecimiento, más dependencia de Dios. David sonrió, no por orgullo, sino por propósito, porque sabía que lo que había vivido ese día no era solo para él, era para todos, para que otros aprendieran, para que otros creyeran, para que otros se levantaran, porque la historia de un gigante caído se convirtió en la historia de muchos corazones levantados. Y mientras el sol salía completamente, una verdad quedó grabada en el cielo, en la tierra y en el alma. No importa cuán grande sea el gigante, cuando Dios está contigo, el resultado ya está decidido. Y así, la historia no solo terminó con una victoria, terminó con una revelación que cambiaría para siempre la manera de ver, de creer y de enfrentar la vida. La mirada que lo cambió todo el valle estaba en calma. El eco de la batalla ya era solo un recuerdo, pero el impacto seguía vivo. Las generaciones hablarían de ese día, no solo por un gigante caído, sino por un joven que decidió ver diferente. David no tenía lo que todos esperaban. No tenía armadura, no tenía experiencia militar, no tenía el respaldo de los demás, pero tenía algo que cambió todo, una mirada alineada con Dios. Porque mientras todos veían el tamaño de Goliat, David veía el poder de Dios. Y esa diferencia lo cambió todo. No fue el más fuerte, no fue el más grande, no fue el más preparado, fue el que creyó, el que confió, el que avanzó cuando todos retrocedían. Y por eso, el gigante cayó. Pero la verdadera victoria no fue solo la caída del enemigo, fue el nacimiento de una verdad eterna. Cuando ves con los ojos de la fe, lo imposible deja de ser imposible. Hoy, tu historia también puede cambiar, porque quizás enfrentas tu propio gigante, miedo, dudas, problemas, imposibilidades. Pero recuerda esto, no mires solo el problema, mira al Dios que está contigo, porque cuando tu mirada cambia, tu historia también cambia. Y como David, puedes descubrir algo poderoso. El gigante no era más grande que Dios, solo era más grande de lo que los demás podían creer. Y tú tienes la oportunidad de ver diferente, de creer diferente, de vivir diferente, porque al final todo comienza con una sola decisión. ¿Qué eliges ver?